Se ha marchado Manuel Hermoso, el cuarto presidente de Canarias. Hermoso fallecía este martes a los 89 años de edad, dejando un legado de conciliación política y sentando las bases del nacionalismo canario moderno. Hablaremos esta tarde de la importancia de su figura para Canarias. Entre otras personas, con el portavoz del Gobierno y viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello, quien visita nuestro plató para analizar toda la actualidad política y social del archipiélago. Entre muchos temas trataremos seguro el de la ecotasa con él, un sistema de recaudación que ya estudia otro municipio canario, La Oliva, en Fuerteventura. Su concejal de Hacienda nos explicará cómo se articularía en caso de adoptarla. Y hoy terminamos conociendo las reivindicaciones de uno de los grupos profesionales con menos peso reivindicativo y, sin embargo, peor salud mental de todo el Estado, la Guardia Civil. ¿Sabía que se han suicidado más de 200 agentes desde 2005 en toda España? Buenas noches, les traemos toda la actualidad de las 8 Islas Canarias aquí en Canarias 8. Comenzamos. Caja 7, comprometidos con nuestra gente, te ofrece Canarias 8. Buenas tardes, bienvenidos a Canarias 8 en este martes 19 de junio. Nos acompaña ya esta tarde el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, en un momento clave para nuestro archipiélago. Con él vamos a analizar la situación migratoria, las relaciones con el Estado, las tensiones en torno a la vivienda, el modelo turístico, los desafíos energéticos o los planes para diversificar la economía de Canarias. Una entrevista para repasar la hoja de ruta del Ejecutivo y los retos que afronta el archipiélago en esta segunda mitad del año. Muy buenas tardes, señor Cabello. Muy buenas tardes y un saludo a todos los televidentes. Pero antes, si me lo permite, antes de arrancar, vamos a empezar por lo más inmediato con esa noticia triste que conocíamos a principio de esta jornada de martes. Canarias fijaba hoy 4 días de luto por la pérdida de una figura histórica de la política de las islas. Manuel Hermoso fallecía este martes a los 89 años de edad, dejando atrás una carrera política que marcó la historia del nacionalismo canario. Fue alcalde de Santa Cruz de Tenerife entre 1979 y 1991 y presidente del Gobierno de Canarias entre 1993 y 1999, además de fundador de ATI, el germen político del que luego nació Coalición Canaria. Decía hoy el presidente Clavijo, señor Cabello, en redes sociales, que deja huérfana a Canarias y que se va un maestro y un político y un compañero ejemplar. ¿Quién era para usted Manuel Hermoso? Pues yo creo que para mí Manuel Hermoso es de los primeros recuerdos políticamente hablando, ¿no? Porque además yo, que he tenido la oportunidad de ser concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife unos cuantos años, sigue siendo un referente en el movimiento vecinal y participativo de la ciudad, ¿no? Todavía hay mucha gente, yo vengo ahora mismo directamente de esa capilla y se estaba sintiendo mucha intensidad allí desde esa perspectiva de alguien que siempre estuvo muy cerca. Hablaba con Toño de Mamelucos y me decía que lo recordaba llegando a ensayos de la murga tardísimo, a las 11:30, 12 de la noche. Era un hombre muy vinculado al movimiento social, ¿no? Entonces, para mí, Manuel Hermoso es uno de esos primeros referentes de política, de la política cercana, ¿no? Apasionado en lo suyo, y hablábamos también de un hombre muy conciliador. Decía hoy también el expresidente Ángel Víctor Torres en sus redes el cariño que le guardaba por la participación en un homenaje a los expresidentes en los peores momentos de la pandemia. Decía que era un político siempre dispuesto y con amistades de todos los colores. En tiempos de confrontación política como los que vivimos, el señor Cabello dice mucho quizá de una figura como la de Manuel Hermoso, ¿no? Al final, yo creo que Manuel Hermoso, si se puede decir así, es una escuela, ¿no? Una escuela de política o de entender la política, ¿no? Y él era un hombre de grandes peleas,
se tildaba a sí mismo de radical en muchas ocasiones para determinados planteamientos, incluso contra el Estado o en el Estado, y después era capaz de llegar a acuerdos, ¿no? Era un hombre que entendió una Canarias plural, una Canarias que tenía muchas singularidades, y fue una de esas personas que en un momento vital para reconocer Canarias frente al Estado, ¿no? En lo que era el REF, todo lo que fue la concepción de tener una voz desde Canarias, jugó un papel vital. Y además era capaz de hacerlo reconociendo las diferencias entre cada una de las islas, ¿no? Y que cada una de las islas tenía una voz. Yo creo que eso era Manolo Hermoso. Y después tenía esa otra parte, ¿no? Que yo creo que es esa escuela del municipio, del municipalismo, ¿no? De entender que un municipio o una isla lo conforman y su alma es la gente, y ser capaz de escuchar, de trasladar esa escucha a la alta política, ¿no? Esa capacidad de saber adaptar los mensajes políticos, las necesidades políticas a lo cercano. Yo creo que esa es parte de esa herencia de Manolo Hermoso, que ya te digo, sigue siendo recordado como un referente en el movimiento vecinal, ¿no? Y lo fue todo en política. Sí, porque fue alcalde de Santa Cruz de Tenerife, también presidente del Gobierno de Canarias durante varios años. Descanse en paz, Manuel Hermoso. Y así seguirá siendo recordado también ahora en su figura y precisamente en esa sala Adán Martín de Presidencia del Gobierno, donde se encuentra en estos momentos ese féretro. A partir de hoy de las 4 de la tarde ya ha habido personalidades pasando por allí, ¿no? Dejando su respeto. Sí, yo estuve por allí, bueno, estaba a las 4 de la tarde en punto, estaba el presidente del Gobierno de Canarias, el vicepresidente, obispos, estaba toda la familia, como tú decías, diferentes colores políticos representados en esa capilla ardiente de Manolo Hermoso. Hoy hasta las 10 de la noche, mañana va a tener ese entierro lugar. Vamos a ir a la Concepción en Santa Cruz de Tenerife, saldrá desde Presidencia del Gobierno de Canarias, acompañado por la banda de Santa Cruz de Tenerife, que tantas alegrías le dio y que me consta que le gustaba mucho. Y para mí algo importante a sus 89 años, y que tenía la oportunidad de hablarlo hoy también con su hermana y con algunos de sus hijos, que era que llegó con la mente perfecta, ¿no? Y que la última vez que lo vi tuve la oportunidad de que me dijera, oye, te leí el otro día, me gustó esto no me gustó, cuidado con esto, ¿no? Ese punto yo creo que lo llevó hasta el final y, bueno, pues para mí personalmente, pero yo creo que para todos es una gran pérdida y también un orgullo, ¿no? Bueno, importante, sin duda, recordar la pérdida de la figura de una persona con una sonrisa, como lo hace usted ahora mismo, porque seguro que ha dejado un pozo muy importante en muchas personas. Vamos a continuar con la entrevista, con la actualidad que teníamos preparada para abordar con el portavoz del Gobierno de Canarias. Y si le parece, vamos con lo más actual, con esta rueda de prensa del Consejo de Gobierno de este pasado lunes. Usted anunciaba ahí que el presidente Clavijo va a remitir una comunicación formal al Gobierno de España para exigir el cumplimiento de esos compromisos pendientes, de esa deuda que tiene el Estado con Canarias respecto a los costes migratorios. Yo le quiero preguntar, ¿en qué situación se encuentra esa deuda acumulada ahora mismo con Canarias? Bueno, pues ahora mismo hay en torno a unos 194 millones de euros de deudas, casi 200 millones de euros con Canarias, y la verdad es que, bueno, clama al cielo, ¿no? Me permites decirlo así. La verdad es que ha sido un día de muchas emociones, un día para, no sé si calentarme más o no, pero nosotros, y yo trataba de decirlo el lunes, ¿no? A veces es complicado hablar de dinero porque puedes quedar como que estás frivolizando el drama migratorio y humanitario que estamos viviendo, pero aquí hay una realidad, ¿no? Al final, el Gobierno del Estado deja solo a Canarias, no se ha producido una derivación. Hay una ley ya encima de la mesa que permite la redistribución de menores migrantes no acompañados. Hay el Tribunal Supremo poniendo encima de la mesa unas medidas cautelares para los menores que tienen derecho a asilo político. Pero es que ni siquiera nos han transferido los dineros para poder hacer frente a las facturas que estamos pagando desde Canarias. Y es que, joder, pues al final es un poco esa sensación de soledad, de abandono, un poco de rabia de que no se haga frente y que se esté haciendo tacticismo político con Canarias, ¿no? Tú dices, oye, se echan la culpa entre el Gobierno del Estado, el PSOE, dice que son las comunidades autónomas del PP, las comunidades autónomas del PP, que es el Estado, pero ni por unos ni por otros se cumple, ni con Canarias, ni con los niños, ni con las niñas, ¿no? Y al final, bueno, pues este lunes poníamos encima de la mesa ese balance económico, porque son 194 millones de euros, pero es que hay que pensar que para las facturas del mes de abril ya nos faltan 9 millones de euros. Para el mes de mayo nos faltan 23 millones de euros, que tienen que ir al Consejo de Gobierno y que hay que quitarlos de otras cosas
para hacer frente a estas facturas. Y esa es la situación en la que nos encontramos día tras día, mes tras mes, de hace más de 2 años, ¿no? Entonces, bueno, este lunes volvimos a adoptar un acuerdo en el Consejo de Gobierno, es escrito por parte del presidente, se dio cuenta de cuál era la situación de las cuentas, por así decirlo, y a partir de ahí seguir avanzando. Y la realidad es de frustración, ¿no? De encontrarnos solos, clamando en el desierto, sabiendo incluso que tenemos razón y que no se cumpla con Canarias, ¿no? Una misiva formal, una carta que envía el presidente del Gobierno al Estado. En ella se va a incluir también todo lo relativo a esa situación de los 1.131 menores que han pedido asilo y que ya ha reconocido el Supremo que tienen que ser tutelados por el Estado. Me consta que hay reuniones, usted dijo precisamente en esa rueda de prensa que había reuniones técnicas, pero que de momento no se avanza en algo material. A ver, y en esto me gustaría intentar ser claro. Quien tiene la obligación de cumplir las medidas cautelares que ha dictado el Supremo es el Gobierno del Estado. Y la Comunidad Autónoma Canaria colaborará todo lo posible, irá a todas las reuniones posibles y hará todo lo posible por colaborar. Pero quien tiene la responsabilidad primera y última de cumplir es el Gobierno del Estado. Y por lo tanto, quien tiene la obligación de inscribir a los menores que tienen derecho a esa protección internacional de asilo político es el Gobierno del Estado y es el Ministerio de Inclusión, el Ministerio de Inmigración quien tiene que hacer frente a esta situación. Y aquí lo que va sucediendo es que, oye, en ocasiones por esa buena voluntad y como nosotros seguimos asumiendo, porque no puede ser de otra manera, porque se trata de un tema de humanidad, oiga, es que parece que se están riendo de nosotros. Y la realidad es que, oiga, lo que ha dicho el Supremo es que en 15 días quiere una hoja de ruta, quiere de qué manera se va a cumplir. Y en 30 días quiere un cumplimiento efectivo. Pero quien tiene la obligación y a quien le dicta esas cautelares es el Gobierno del Estado. Que al final parece, ¿no?, que esto cuando uno esconde la cabeza como las avestruces, que es lo que está haciendo el Gobierno del Estado en muchas ocasiones con este asunto, y nosotros somos los que nos toca dar la cara todos los días, porque nosotros somos los que estamos a pie de muelle, nosotros somos los que pagamos las facturas de las ONG, nosotros somos los que estamos todos los días con este asunto, te acabas quedando tú un poco con la responsabilidad de cumplir. Oiga, no, quien tiene la obligación de cumplir es el Gobierno del Estado, ¿no? Nosotros colaboramos en todo lo que haga falta. Y aquí lo que he hecho de menos es, bueno, respuestas por parte de los ministerios diciendo cómo y desde cuándo. Porque sí te digo, llevamos 3 meses desde que hay una modificación legal que obliga esa ley de extranjería a que se redistribuya a los menores migrantes y en 3 meses no ha salido ni un niño ni una niña de la Comunidad Autónoma Canaria. Y mientras tanto, Canarias sigue atendiéndolos en 82 centros a 5.551 menores. Esa es la situación actual. Y de aquellos 1.008 menores, cuando el Supremo dictó la primera medida cautelar, hoy son casi 1.300 porque siguen llegando niños y niñas y ahora este verano con el mar en calma más seguirán llegando y nosotros seguimos dando la cara y atendiendo a los menores. Buenas noches, buenas tardes, señor Cabello. Buenas tardes, Carlos. Señor Cabello, se van a cumplir 2 años desde que se estableció formalmente la crisis migratoria en las islas en agosto y seguimos viendo imágenes terribles como lo ocurrió recientemente en El Hierro, en esa ruta mortífera. Entramos en una etapa, como usted mencionaba ahora, en la que de mar en calma, a pocos días de que llegue el verano en Canarias. ¿En qué medida ayudaría el hecho de que el Estado declarase también una contingencia migratoria extraordinaria en estos momentos? Bueno, nosotros, a ver, la modificación del artículo 35, por intentar de explicarlo a los televidentes de una manera rápida, ¿no? Hasta ahora no había la obligación legal, según decía el Gobierno del Estado, nosotros siempre hemos defendido que sí, de que cuando llegaban niños y niñas solos a Canarias, el Estado tuviera que acogerlos. Vamos a decir, se quedaban solos aquí en Canarias y Canarias, el Gobierno de Canarias, tenía que asumir todo esa tutela y lo que conlleva, ¿no? Hemos conseguido que se modifique el artículo 35 de la Ley de Extranjería para que, en una situación como la que nos encontramos, que es de desbordamiento total, han llegado casi 8.000 menores no acompañados en los últimos 20 meses, ¿vale? Hemos conseguido que se modifique la ley para que cuando una comunidad autónoma como la Canaria esté sobrepasada en un 150% de su capacidad, sea una obligación del Estado responder. Y eso es lo que dice la ley a día de hoy. Para que se active ese mecanismo de redistribución, tiene que declararse la situación de contingencia migratoria. Nosotros lo hemos solicitado desde hace 2 meses y medio. Hace 3 meses se modificaba la ley y a la semana siguiente nosotros lo solicitábamos, porque se dan todos los requisitos para esa declaración de emergencia migratoria. ¿Y qué sucede? El Gobierno del Estado no acaba de responder, todavía siguen peleándose unos ministerios con otros, unos ministerios con las comunidades autónomas. Como decía antes, o por unos o por otros, los menores y Canarias abandonados a su suerte. Esa es la situación en la que nos encontramos.
¿Nos tienen que declarar en emergencia migratoria? Que lo hagan. Nosotros lo que necesitamos es que respondan. Es que respondan y que comiencen las derivaciones. Señor Cabello, había cierta esperanza quizás en que las imágenes del Hierro pues removieran un poco las conciencias en algunas de las comunidades autónomas con respecto a su posición precisamente para el reparto de los menores migrantes en la conferencia de presidentes. ¿Esperaban ustedes una respuesta tan fría como la que se dio? Bueno, al final esto es la solidaridad de boquilla, ¿no?, que decimos en muchas ocasiones. Aquí todos se solidarizan con Canarias, todos entienden a Canarias, pero nadie ayuda a Canarias. Y esa es la situación en la que nos encontramos. Hay que decir, por ser justos, que quien único nos ha acompañado en este tránsito, al menos apoyándonos en las modificaciones legales, técnicamente, etcétera, ha sido el gobierno vasco. Ha sido el único que nos ha acompañado en todo este trayecto. Y la realidad es que de resto nadie está haciendo mucho. El gobierno del Estado lo poco que ha hecho ha sido arrastras y las comunidades autónomas también tampoco han acabado de responder. Ahora hay una ley que obliga, y ahora lo que yo sigo diciendo es, oiga, cuando las leyes no se cumplen, ¿quién las tiene que hacer cumplir? El gobierno del Estado, a través de los jueces, a través de la policía. Yo no sé a través de quién, pero tiene que hacer cumplir la ley. Lo abordaremos más adelante en el programa, en nuestro bloque de breves y de sucesos, pero esta misma semana se desarticulaba una red de tráfico de personas en Fuerteventura con detenciones de supuestos coordinadores que operaban desde esa isla y que traían migrantes cobrándoles dinero. ¿Es habitual que este tipo de redes se estructuran o se dirijan directamente desde Canarias, no ya desde los puntos de origen? No, la verdad es que hasta ahora normalmente todos somos conscientes que hay mafias que trafican con las vidas de estas personas y las redes normalmente suelen tener alcance internacional. Es verdad que es más habitual que sean en origen que en destino. Ajá. Y hasta ahora siempre había sido más o menos así, aunque todos somos conscientes que al final, bueno, pues esos patrones de embarcaciones que llegan, en cierta medida, pues vuelven, o sea, se produce ahí toda esa parte, ¿no? Ahí nosotros seguimos defendiendo que al final, bueno, nosotros como frontera sur de Europa nos toca tratar con la cara más sensible, ¿no?, que son los que llegan jugándose la vida en patera después de casi 10 días, muchos de ellos muriendo en ese recorrido, perdiendo familiares, pero hay una realidad, al final. Esto no se va a terminar en la medida en la que no se aborde el problema estructural que supone la migración, en la medida en la que no haya un flujo ordenado, en la medida en la que no haya una expectativa de conseguir una migración regular, se sigue potenciando, ¿no? Y es cuando nosotros reclamamos al gobierno del Estado, oiga, que esto está bien, es un problema, un drama que afecta a Canarias, pero esto es un problema del conjunto del Estado español y del conjunto de la Unión Europea, que tiene a Canarias como frontera de sur en ese punto de choque, de encuentro, viviendo el drama en primera persona, ¿no? Señor Cabello, vamos a pasar ahora, si le parece, a hablar de otra materia que preocupa mucho a los canarios, como es el tema de la vivienda. La vivienda, como sabemos, en Canarias sigue disparada, tanto en el precio del alquiler como en el precio del metro cuadrado para comprar. ¿En qué estado se encuentran la ley de residencia y la ley de alquiler vacacional, dos de las soluciones que se proponen? Mira, a mí me gustaría decir, para mí, más allá de que el tema migratorio puede ser la principal emergencia humanitaria que tenemos, el principal problema que tiene la Comunidad Autónoma Canaria es la vivienda. Es verdad que no solo Canarias, cuando levantas un poco la cabeza y miras otras capitales europeas, miras cómo están funcionando otras comunidades autónomas, es un problema que se replica en muchas ocasiones, ¿no? Yo creo que tú has puesto encima de la mesa algunas de las medidas, ¿no? El gobierno de Canarias está trabajando en muchos problemas. Este es un problema complejo que tiene muchas derivadas y que hay que abordarlo desde muchas perspectivas. Oiga, tenemos en el Parlamento una ley que va a regular la vivienda vacacional. Hasta ahora no la había. No se ha puesto nunca un texto legal. Este gobierno de Canarias en estos 20 meses ha cogido, se ha fajado y ha puesto una ley encima de la mesa. La compañera Jessica de León, consejera de Turismo, lo ha puesto para regular y poner el cascabel al gato de la vivienda vacacional. En otra orden de cosas, se ha hecho que se acelere la posibilidad de dar licencias para la construcción de nuevas viviendas en los municipios de Canarias. De 2 años que se tardaba de media a la posibilidad de tener una licencia de obra en 6 meses. Eso ya es una realidad. Oiga, ¿hay suelo o hay falta de suelo en determinados municipios para poder destinarlos a viviendas? Bueno, vamos a revisar qué suelos no se han desarrollado, por ejemplo, turísticamente hablando, y que se puedan destinar a viviendas bien de protección oficial o a viviendas asequibles. Oiga, es que los jóvenes no pueden emanciparse porque una hipoteca te da hasta el 70% del precio de una vivienda y el otro 30%, ¿quién tiene ahorrado 40 o 50.000 euros a día de hoy? Bueno, oiga, pues se pone una hipoteca joven encima de la mesa que lo que hace es de ese 30% que te queda por cubrir, el 20% te lo cubre el gobierno de Canarias a través
de una hipoteca joven y tú solo tienes ese 10%. Bueno, como ves, voy diciendo unas ayudas al alquiler para los jóvenes que cumplan determinados requisitos. Bueno, se trata de poner encima de la mesa una batería de medidas lo más amplia posible que los ayude a revertir esta situación. Pero es una situación compleja que requiere de mucha concentración, ¿no? Y para mí ahí la medida estrella es lo que tiene que ver con esa llamada ley de residencia o comenzar limitando la posibilidad de la compra de vivienda por parte de extranjeros en esta comunidad autónoma, ¿no? A día de hoy en Canarias, el 25% de las viviendas que se están comprando en Canarias se están comprando por parte de extranjeros, por parte de no residentes. Y eso no puede ser en una situación como la que nos encontramos. Y ahí nosotros fuimos a la conferencia de presidentes hace 2 semanas con la tarea hecha. Nosotros llevábamos la modificación de la ley de bases de régimen local que permitiría que los ayuntamientos grabaran cuando hay nuevos vecinos que quieren venir a empadronarse en un municipio. Nosotros lo que estamos intentando es activar todas las medidas posibles para hacer frente a esta situación, pero también como proyecto nacionalista poniendo encima de la mesa esa posibilidad de una ley de residencia o la limitación de compra de viviendas por parte de extranjeros. Es un tema que yo creo que se está movilizando rápidamente, pero es un tema que por desgracia no tiene un efecto inmediato. Viceconsejero, ¿en qué medida puede ayudar la reciente creación del Observatorio de la Vivienda? Bueno, al final para poder tomar decisiones hay que tener datos. Y al final nosotros tenemos que saber cómo está evolucionando el precio de la vivienda, cómo está evolucionando el alquiler, realmente cuántas viviendas hay vacías. Porque claro, cuando tú vas al dato del Instituto Nacional de Estadística, te llega a decir que hay casi 100.000 viviendas vacías. Pero claro, cuando rascas un poco más ese dato, se considera vivienda vacía, viviendas en ruinas, viviendas abandonadas, cuartos de apero, si se me entiende, ¿no? No es el censo real de vivienda vacía. Nosotros necesitamos tener un observatorio que nos permita articular políticas eficaces y eficientes a la hora de tomar decisiones, ¿no? Y para eso sirve este tipo de instrumentos, porque lo otro es hacer efectismo político, lo otro es hacer brindis al sol y al final quien está gobernando, o en este caso, bueno, Coalición Canaria del Partido Popular, tiene la responsabilidad de adoptar decisiones sólidas, con datos y con fundamento, ¿no? Como diría pues mi madre en este caso. O sea, que se supone que es una herramienta que servirá para también acreditar determinadas políticas en base a datos fehacientes, claro, que ya se y tener tengan capacidad de respuesta y saber cuando estamos hablando de viviendas de protección oficial cuántas son necesarias y dónde, cuánto es necesario viviendas asequibles, porque al final nos hemos dado cuenta que ya no es un tema solo de viviendas de protección oficial, que hay un problema claro ahí. Oiga, al final es que, claro, no se encuentran alquileres por 450 euros. Es que un alquiler que hace 2 años costaba 500 euros, está de hoy a 750 euros fácilmente. Necesitamos ordenar también la capacidad de decisión para poder regular el mercado de alguna manera, ¿no? Déjeme que le pregunte en este caso por la relación de Canarias con el Estado. ¿Cómo se ha vivido internamente esta última crisis del Partido Socialista, esta crisis de gobierno, con este escándalo, la dimisión de Santos Cerdán, las explicaciones del presidente? Bueno, pues al final se ha vivido primero con sorpresa y con estupor, ¿no? No sé si decir con vergüenza ajena y mezcla con indignación, ¿no? Esas conversaciones, esa forma de reírse, ¿no? De los ciudadanos, esa falta de respeto, ¿no? Incluso a las normas más esenciales de la educación, me atrevería a decir. Y a partir de ahí, oiga, nosotros lo que decimos es, nos faltan explicaciones. Pedro Sánchez ha salido, ha dado unas explicaciones, ha puesto cara de pena y ha dado esas explicaciones en las que anuncia una auditoría, en las que, bueno, anuncia una reestructuración de su ejecutiva federal, hasta feo estaría cuando su número 2 lo han trincado como lo han trincado, metiendo la mano en la lata del gofio. Aquí han faltado explicaciones muy, muy claras, ¿no? Y a partir de ahí nosotros seguimos diciendo lo mismo. Oiga, que mueva ficha quien tiene la responsabilidad, que es el presidente del Gobierno del Estado, los principales grupos de la oposición. Y a partir de ahí, nosotros lo que demandamos desde Canarias es que se siga atendiendo a los problemas de los ciudadanos y que si van a estar más pendientes de si sobreviven en el sillón o no, oiga, convoquen elecciones o hagan lo que tengan que hacer. Pero lo que toca aquí es hacer frente, como digo yo, a los problemas. ¿Qué va a ir el martes al Consejo de Ministros? ¿De qué asuntos se va a hablar? ¿Va a haber presupuestos generales del Estado o no? ¿Cuáles son los asuntos para Canarias que va a haber y que se va a debatir? Y si no eres capaz
de adoptar medidas y de poner propuestas encima de la mesa, bueno, pues tocará tomar otras decisiones, ¿no? Y ahí, bueno, pues Coalición Canaria tendrá que decidir cuando haya un escenario sobre el que poder decidir. Porque ahora mismo lo que hay son elucubraciones. O sea, que quedará supeditado a lo que pueda suceder con la agenda canaria en este caso. Por supuesto, nosotros lo defendemos. Nosotros lo que defendemos es las cosas que son vitales para nosotros. Nosotros esta semana va a ir a ratificación, con validación, un decreto ley en base al cual se va a poder dotar RIC en materia de vivienda. Y eso va a articular que hayan muchos cientos de millones que se puedan mover para construir vivienda. Y a mí, tú me dices, ¿qué te preocupa de esta semana? No me preocupa qué pasa con Santo Serdán, a mí me preocupa es que salga ese asunto, y ayer tenía la oportunidad de hablarlo con la compañera Cristina Valido, y a ella lo que le preocupa con todo este follón, en lo que otros están pendientes de ese tacticismo político, y le pregunta, oye, es que esto llevamos trabajándolo más de año y medio. Joder, es que se me va a joder cuando va a ser una posibilidad que se movilicen cientos de millones de euros para que hayan más vivienda en Canarias. Esa es la parte práctica, por así decirlo, que a mí me preocupa, más allá de que el otro me duele, ¿no? Como ciudadano, me duele mucho. Ya que la nombraba usted, ¿va a acudir Cristina Valido a esa ronda de reuniones con los grupos que han apoyado la mayoría de gobierno, con Sánchez? A nosotros donde nos convoquen iremos, pero hay que recordar una cosa, Cristina Valido es una diputada entre 350. La posibilidad que tiene Cristina Valido de poner en solfa a este gobierno es ninguna. Lo que puede hacer Cristina Valido es que llegado el momento pueda sacar todo el provecho y toda la rentabilidad posible para Canarias de esa situación. Y ahí es cuando, yo siento, pero tengo que decirlo claramente, cuando se abren los periodos electorales y cuando hay que ir a votar al Congreso de los Diputados es cuando hay que pensarse lo que se vota. Y no votar entre rojos o azules viéndolo a través de la tele y creyendo que se presentan aquí en Canarias. ¿Ustedes creen que si hubieran 7 diputados canarios como tiene Junts, o si tuviéramos el número de diputados que tiene el PNV, estaríamos hablando de los menores migrantes como empezamos hablando? ¿O ya estaríamos hablando de que habría una solución encima de la mesa? Cuando ha hecho falta correr a Pedro Sánchez porque había que dar una respuesta a Puigdemont o a un tema del gobierno vasco, ¿por qué ha sido? Porque había un grupo en el Congreso de los Diputados que podía dar respuesta, porque había un grupo nacionalista en el Congreso de los Diputados que podía dar respuesta. Y aquí yo siento ser, no sé si oportunista, pero en este caso toca poner encima de la mesa que cuando llega la hora de votar en esas elecciones nacionales, en lugar de elegir entre azules y rojos, pues a veces hay que tocar y elegir pues con el corazón en la mano y elegir Canarias. Pero bueno, si me lo permite, dándole la vuelta precisamente a ese argumento, con más razón, si solo se tiene una representación, entiendo que será interesante ver o escuchar lo que diga el presidente del gobierno. Por eso le pregunto si a día de hoy ya hay una fecha, ya hay la intención, porque hay grupos políticos que han decidido no acudir, algunos que se lo están pensando. No nos han convocado, y nosotros cuando nos convocamos, pero esto yo lo digo. No les han convocado. Cuando nos convocamos vamos siempre a hablar, porque aquí la responsabilidad te lleva a que tú vayas a una mesa de negociación siempre. Porque al final tú no te vas a representar a ti, tú vas a representar a una comunidad autónoma que está detrás tuya. Tú vas y te sientas allí y escuchas. Y si no te convence lo que oyes, te levantas y te mandas a mudar y votas en contra. Oiga, pero es que al final, con un diputado, por desgracia, tú no puedes alterar el equilibrio que hay actualmente en el Congreso de los Diputados. Ojalá esa fuera la situación. Con 7 diputados, como tiene Junts, sí se puede alterar el equilibrio. Y de ahí el rendimiento que obtiene, en este caso, ese partido político, ese proyecto político y esa comunidad autónoma a la hora de negociar con el gobierno del Estado. Bueno, vamos a cambiar de tema hacia otro súper importante también en la Comunidad de Canarias, cómo no. De hecho, es el motor económico, el turismo. Por un lado se están batiendo récords de llegadas de turistas, también de beneficios, pero por el otro se dice que no podemos seguir creciendo a este ritmo. ¿En qué quedamos, señor Cabello? Bueno, las dos son cosas reales. O sea, Canarias no puede seguir creciendo a este ritmo, ni en número de habitantes, ni en número de turistas. Eso es una realidad objetiva, está ahí. Pero la realidad también es que nosotros tenemos una planta hotelera y extrahotelera que tiene la dimensión que tiene y que por lo tanto no ha disminuido. Y a partir de ahí hay que tomar decisiones y dar la cara y explicarlas. Y en eso estamos. Oiga, ¿es normal el número de viviendas vacacionales y que se haya crecido en algunas islas como si hubieran aparecido 5 hoteles de 500 habitaciones en apenas 5 años? No es normal. Hay que regularlo. Oiga, ¿qué ha hecho este gobierno de Canarias? Poner una ley encima de la mesa que regule la vivienda vacacional. Oiga, ¿se ha trabajado decididamente para que la promoción turística o el tipo de turista que viene y llega a Canarias
sea un turista que origina un gasto mayor o que tiene una conciencia mayor de en qué entorno está llegando. No ha sido una prioridad, hay que decirlo encima de la mesa. Oiga, pues ahí está trabajando desde la Consejería de Turismo. ¿Era una prioridad para la Consejería de Turismo cómo se desarrollaba el paro en la Comunidad Autónoma Canaria o en empleo? No, por eso este Gobierno de Canarias hace 24 meses tomó una decisión, y es que la consejera de Turismo es también la consejera de Empleo, y cuando se sientan en ese comité de dirección se sienta el viceconsejero de Turismo y responsable de la promoción de Canarias al lado de la viceconsejera de Empleo y responsable de la marcha de las políticas activas de empleo. Eso que nosotros decidimos hace 24 meses es una realidad a día de hoy, y en aquel momento se discutía. Entonces, bueno, aquí yo creo que hay muchísimo por hacer, son tremendos los retos, pero por desgracia no son retos que se vayan a abordar ni a solucionar en 20 meses. Hablando de empleo y de turismo, mientras tanto, los trabajadores de turismo precisamente se quejan, o se han quejado sobre todo en la provincia de Las Palmas, ya no tanto porque han conseguido llegar a un acuerdo con su patronal de la precariedad del sector. Ahora mismo se mantienen todavía esas negociaciones para alcanzar un acuerdo. Fíjense en este titular, que es un titular de la prensa británica de ayer. Dice: Tenerife en crisis, los turistas británicos se enfrentan a una gran perturbación en julio y agosto, hablando de la amenaza de ese paro todos los viernes de verano por parte de los trabajadores del sector turístico de la provincia de Santa Cruz. ¿Qué les llega al radar de lo que está sucediendo entre patronal y esos trabajadores? Bueno, nos llega al radar que la negociación está abierta, que es una negociación dura, que es una negociación compleja, pero que se están haciendo esfuerzos por intentar llegar a un acuerdo. Y aquí hay que ponerlo encima de la mesa. Oiga, hay otra cosa que se dijo hace algunos meses, y es que hay que lograr que ese sector turístico consiga una mejor redistribución de la riqueza vinculada. Y que por lo tanto hay que revisar cómo se está cobrando. Y el presidente del Gobierno de Canarias en el Parlamento, pero también en Fitur hace 2 años, y yo estaba presente, le dijo aquello de pay them more, de oiga, si se están quejando de que no hay empleados y se están quejando de que no se cumplan con las cuotas de contratación, a lo mejor hay que pensar cómo se les está pagando y cómo se está respetando y se está devolviendo a la sociedad el gasto o el beneficio turístico. Esas declaraciones propiciaron que se abriera el convenio colectivo en Las Palmas de Gran Canaria, que no tocaba abrirlo, y que la patronal pusiera encima de la mesa un 9% de incremento, aparte de algunas medidas muy interesantes que tienen que ver con la conciliación. Que nosotros creemos que ahora la responsabilidad la tiene la patronal en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y los sindicatos en Santa Cruz de Tenerife. Nos consta en lo enquistado en algunos momentos de la situación, y nosotros somos optimistas con que se llegue a un acuerdo antes del verano o antes de comenzar con esas movilizaciones. De hecho, hay una reunión muy crítica mañana, precisamente mañana miércoles. Sí, bueno, todas las reuniones en el ámbito de la negociación colectiva, todas las reuniones son críticas. Y nunca se llega a una mesa de negociación sin una amenaza de ir a levantarse, ¿no? Yo creo que, bueno, forma parte de la liturgia, ¿no? En muchas ocasiones de este tipo de ocasiones, pero yo creo que hay responsabilidad, y yo que he tenido la oportunidad, tenía la pasada semana, el viernes creo que estuve en el Congreso Regional de UGT en Las Palmas de Gran Canaria, y al final todos se sienten en la responsabilidad de tener que llegar a un acuerdo porque entienden que tiene que haber unas mejores condiciones laborales para quienes trabajan en el sector turístico. ¿Por qué es fundamental? Porque los indicadores están ahí y los números están ahí. Señor Cabello, cambiamos un poco de tercio y nos vamos ahora a hablar de la isla de La Palma, de esos apagones que han estado sufriendo recientemente en la Isla Bonita. La semana pasada se volvió a dejar en evidencia las carencias en infraestructuras energéticas que vive Canarias. Quería recordarle unas palabras que decía ese mismo día el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, después del apagón. Seguimos siendo una isla que no está en el primer mundo. Yo creo que la isla de La Palma ha sufrido demasiado ya para seguir viviendo este tipo de consecuencias, de tener una central de hace más de 50 años totalmente obsoleta, y una isla que quiere desarrollarse tiene que apuntar de alguna manera reestructurar todo su sistema energético, empezando por los sistemas que tenemos en este momento. Decía el presidente del Cabildo de La Palma, una isla que no está en el primer mundo. ¿Está usted de acuerdo con estas palabras, señor Cabello? Bueno, para muestra un botón, ¿no? La realidad es que las instalaciones que hay en la isla de La Palma tienen más de 50 años y que lo que se llevan haciendo desde hace muchos años es parchearlas. A partir de ahí se va a hacer 2 cosas. Lamentarnos, y no estoy diciendo que el compañero Sergio lo esté haciendo, Sergio está haciendo un diagnóstico de una situación que a él le toca vivir como presidente del Cabildo de La Palma y tener que defenderlo a diario, que es que no puede desarrollarse económica y socialmente una isla sin luz
y con la amenaza continua de una caída, pero ahí el gobierno de Canarias podría hacer dos cosas. Lamentarse, esa podría ser una de las... Nada, que es lo que hizo el anterior gobierno del Pacto de las Flores con el Partido Socialista al frente, o lo que está haciendo el compañero Mariano Zapata ahora mismo como consejero de Transición Ecológica, que es liarse la manta de cabeza, irse a Madrid, hacer la tarea, poner encima de la mesa la posibilidad de que se declare un concurso urgente, express, para la generación de energía ya adjudicado y que va a permitir que ya más pronto que tarde pueden ir incorporándose nuevos equipamientos eléctricos a la producción en la isla de La Palma, en la isla de Tenerife y en la isla de Gran Canaria. ¿Queda mucho por hacer? Queda mucho por hacer. Pero esto es a lo que me refiero cuando yo creo que a política, y si me permites lo voy a enlazar con la primera parte, y esto es escuela Manolo Hermoso, se viene a hacer cosas y a decidir cosas, gusten o no, hay que dar la cara. Y esa es la parte de la política municipal, y en esto el presidente del Cabildo de La Palma, que fue alcalde, también lo tiene muy claro. Tú tienes que estar escuchando a tus vecinos y tienes que ser capaz de decirle a la gente cómo son las cosas y hablarle claro y decirle, oiga, mire, esto no lo vamos a solucionar este año ni el próximo, vamos a comenzar a dar pasos, pero la solución va a costar y va a tardar en llegar. Acompáñame y vamos a pelearlo juntos. Y esa es la conversación que se tiene que producir, ¿no? Lo que pasa, señor Cabello, que no sé si da la impresión de que tienen también precisamente a esos vecinos un poco despistados con este enfrentamiento posterior que se produce después de cada apagón entre el Cabildo Palmero, la Consejería de Transición Ecológica, el presidente teniendo que poner paz. Es difícil de comprender, quizá, ¿no? Bueno, al final los temas son complejos. Me refiero, por desgracia, ojalá las cosas fueran mucho más sencillas, ¿no? Al final aquí hay una parte de responsabilidad clara por parte del Gobierno del Estado, por parte del Gobierno de la Comunidad Autónoma y también por parte del Cabildo, ¿no? Y no siempre se está alineado en todas las decisiones, porque al final, bueno, pues gobernar desde la perspectiva de la Comunidad Autónoma implica gestionar recursos sin dejar a ninguna isla atrás, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando al final hay que tomar decisiones en materia de inversión, no puede potenciarse toda la renovación en una isla sola, ¿no? Tú tienes que intentar, bueno, pues eso, conciliar que ninguna isla se quede atrás, ¿no? Y al final, bueno, desde la perspectiva de un cabildo insular tú tienes el empuje de tu isla, ¿no? Y la responsabilidad desde la perspectiva de la comunidad autónoma es un poco diferente. Pero yo lo que sí tengo muy claro es que la preocupación es dar la mejor respuesta posible, ¿no? Y eso sí está muy claro, más allá de que a veces entendamos que los proyectos son unos u otros. Señor Cabello, y otro de los temas de actualidad que anda un poco revuelto es el tema de la sanidad, ¿no? Con esa huelga de médicos pidiendo mejoras al Estado, pero también pidiendo al Gobierno de Canarias más estabilidad laboral en sus puestos de trabajo. Bueno, este pasado lunes, y antes empezaban ustedes hablando de esa rueda de prensa del Consejo de Gobierno, se tomó una decisión que tenía que ver con la categoría profesional de los médicos o la asistencia domiciliaria. Hace 3 semanas hablábamos de esa, creo que se llama quinta, no era quinta gama, viene a ser quinta carrera, algo así es el nombre específico. Bueno, al final de lo que se trata es de ir dando certidumbre a la incertidumbre que se vivía en el ámbito del Servicio Canario de Salud en las contrataciones. Esas contrataciones a 24 horas, esas contrataciones en rotación continua, etc. De esto se trata. Poner presupuesto encima de la mesa y, sobre todo, poner proyecto y cabeza. Y ahí la compañera Esther Monzón, consejera de Sanidad, y también Carlos Gustavo, que es el viceconsejero y gerente del Servicio Canario de Salud, me consta el esfuerzo que están haciendo. Te voy a decir para que seamos conscientes, no hay nada en esta comunidad autónoma que demande tantos recursos y a lo que se le destine tantos recursos y preocupación como a la sanidad. Y así todo, es muchísimo lo que queda por hacer. Yo siempre digo lo mismo. Cuando tú llegas a urgencias o cuando tú llegas a un centro hospitalario, cualquier espera es mucho. Cuando tú estás esperando para ti o para un familiar. Ahí el nivel de exigencia es cero. Tú lo que quieres es la mejor respuesta posible de manera inmediata y todos los recursos posibles. Y eso se trata de articular. Pero la realidad es que es tremendamente complejo poder realizarlo. Presupuestariamente se está haciendo, pero yo me atrevería a decir también que desde una perspectiva de modificación legal, reglamentaria, estatutaria, también se está invirtiendo mucho porque, por desgracia, con presupuesto solo sería imposible poder abordar esta situación. Señor Cabello, la última, porque nos quedamos sin tiempo, hemos dejado un montón de temas atrás porque nos vamos quedando sin espacio, pero hablaba usted del peso que se puede tener con respecto al gobierno del Estado, de la representación y de la motivación que eso puede generar bueno, para un gobierno, para una autonomía, tener posibilidad de sacar adelante sus prioridades de gobierno. Si usted ahora mismo tuviera
lámpara mágica, esas 3 prioridades que serían imprescindibles para sacar adelante, no ya en este segundo semestre del año, sino en lo que queda de legislatura, telegráficamente, ¿cuáles serían esas 3? Vivienda, movilizar todos los recursos posibles en materia de vivienda. La Comunidad Autónoma Canaria no tiene un problema de deuda. Que nos dejaran utilizar nuestros remanentes de tesorería para hacerle frente al problema de la vivienda. Eso sería muy sencillo. En lo que a Cataluña le condonan deuda, con que a nosotros nos dejaran gastar lo que tenemos en el banco en vivienda, con eso te aseguro que marcaríamos la diferencia en esa materia. La segunda, me atrevería a decir que tendría que ver con la posibilidad también, desde nuestra perspectiva, de realizar inversiones más rápido en esta parte de generación eléctrica. Tenemos 3 islas que están de una manera muy delicada en una materia eléctrica, y después ya entraría en el plano muy personal, que es con todo lo que tiene que ver con vertidos y toda esta parte. Yo creo que ahí debe ser otra prioridad, que estamos poniendo muchos proyectos encima de la mesa, pero por desgracia los presupuestos no llegan a poder hacer frente a todos estos asuntos como nos gustaría, ¿no? Bueno, pues nos quedamos con esas 3 prioridades: vivienda, energía, transición ecológica, como quizá las mayores o los retos más inmediatos que quizá debería afrontar Canarias para lo que queda probablemente de legislatura. Alfonso Cabello, muchísimas gracias, portavoz del Gobierno de Canarias, por estar con nosotros en Canarias 8. Muchísimas gracias a ustedes, un saludo a todos los televidentes y espero que haya sido claro, ¿no? Que trato, porque al final son temas complejos y tratar de simplificarlos de una manera rápida se hace difícil en muchas ocasiones. Sin duda, muchas gracias, buenas tardes, y nosotros vamos a seguir con más temas. No se marchen porque hablamos enseguida de nuevo de la figura de Manuel Hermoso. Y les decíamos que continuábamos hablando hoy en Canarias 8, cómo no, de esa noticia del día, de ese fallecimiento, de la pérdida de Manuel Hermoso. Nos acompaña esta noche una voz autorizada para ayudarnos a entender mejor la figura de ese, uno de los 4 presidentes de Canarias, del 4º presidente de Canarias, es presidente del Gobierno, uno de los referentes más influyentes del nacionalismo canario, alcalde de Santa Cruz, fundador de ATI, primer presidente elegido democráticamente que representó a una fuerza netamente canaria. Y para hablar de su legado político, social, humano, nos atiende María Luisa Arozarena, Chicha Arozarena, como todas la conocemos, periodista de gran trayectoria, medalla de oro del Gobierno de Canarias en 2023, primera mujer en recibir este año el premio Patricio Estebanes de la Asociación de la Prensa de Tenerife. Muy buenas tardes. ¿Qué hay, Carlos? Muy buenas tardes. La verdad es que usted lo trató, lo entrevistó, lo vio actuar como político y como persona. ¿Quién fue para usted Manuel Hermoso? Primero, no me trates de usted, por favor. Hay una cosa que está clara. Gracias por elegirme para recordar a Manuel Hermoso Rojas, que nos ha dejado hoy. Yo creo que nos ha dejado un presidente, no es simplemente porque haya fallecido, voy a decir lo que digo, porque tuvo sus momentos también malos, pero hay una cosa clara, ¿no? Es el ejemplo claro del nacionalismo canario. Yo te estaba oyendo con Alfonso Cabello y estaba viendo parte de la entrevista que le dedicaste a la figura de Manuel Hermoso. Bueno, nos han dejado 3 presidentes en muy poco tiempo, ¿no? El 21 de noviembre de 2023 nos dejó Jerónimo Saavedra, a continuación nos dejó Lorenzo Olarte y ahora nos ha dejado 17 de junio Manuel Hermoso. Curiosamente, yo quisiera destacar una cosa que, fíjate, Carlos Bilbao, que debemos de tener muy, muy presente, y es el hecho de que, pese a que Manuel Hermoso le presentó una moción de censura a Jerónimo Saavedra y se hizo con la presidencia, tú le preguntabas a cualquiera de los dos y mantenían una excelente relación. ¿Verdad que eso es impensable hoy día, tal y como se está moviendo la política a nivel nacional? Porque a nivel Canarias mantenemos todavía el tipo, ¿no? Pero a nivel nacional, pues sí, es cierto. Es decir, la relación entre ellos era muy buena. Aquel 18 de marzo de 1993, cuando se presenta la moción de censura por parte de lo que hoy es Coalición Canaria, Jerónimo Saavedra abandona la presidencia y le sustituye Manuel Hermoso. Pues es bueno, es bonito, es de caballeros, elegante, el que con el paso de los tiempos los viera juntos, ¿no? Creo que tú tienes imágenes de los dos juntos pasados un tiempo y la verdad, ¿qué quieres que te cuente después de todo lo que estamos viviendo, ¿no? Y en cuanto a la figura de Manuel Hermoso, es la figura del nacionalismo junto con Adán Martín por excelencia. Luego, lógicamente, vinieron Paulino Rivero y actualmente Fernando Clavijo.
pero Manolo Hermoso fue alcalde, un alcalde con una mayoría aplastante, y estamos remontándonos, claro, a los años 80 y luego a los años 90. Él fue presidente, creo que la memoria no me falla, del 93. Él era vicepresidente del 91 al 93 y luego del 93 al 99 siguió siendo presidente. Chicha, desde luego, la verdad que esa reflexión que haces sí que parece algo inédito en la política actual. Pero yo quería preguntarte, si tuvieras que destacar de su periodo político legado material tangible que ha dejado en Canarias, en la Canarias actual, ¿qué podríamos resaltar? Yo no tengo ninguna duda. Con la memoria que tengo te digo que lo tengo muy claro. Manolo Hermoso fue de los que promovió muchos temas de vivienda. Y fíjate que ahora lo estamos echando en falta, todo el tema de la vivienda, ¿no? Y luego, curiosamente, con Román Rodríguez, digamos, mandatario del Servicio Canario de Salud, se empezó a pergeñar todo lo que hoy lo recordaba, sin ir más lejos, el propio Román Rodríguez, que es quien le sucede a Manolo Hermoso en la presidencia del gobierno, todo el tema de sanidad. Lo que pasa es que muchas veces, aunque se creen cosas, el tiempo las hace, digamos, pequeñas con el paso, porque tenemos mucha población y con el paso de los años hemos visto que esta población ha crecido de forma desmesurada, ¿no? No sé si Alfonso Cabello también te trataba ese tema cuando le preguntaste por el tema turístico y demás. Entonces, claro, no nos olvidemos que los turistas que llegan también usan la sanidad canaria, e incluso los de países europeos, ¿eh? Yo últimamente estoy viendo cada día más belgas, más holandeses, ahora llamados Países Bajos, más italianos, y sobre todo también europeos del este, que vienen aquí a utilizar la sanidad. O sea, que la sanidad no es tan mala. Lo que pasa es que Alfonso Cabello te decía una cosa muy clara. Cuando todos vamos sobre todo a urgencias, queremos ser atendidos sobre la marcha, nosotros o nuestros familiares o nuestros allegados. Es decir, siempre hay prisa. Es lógico porque las enfermedades no esperan. Pero a tu pregunta soy muy concreta. Yo creo que el tema vivienda y el tema sanidad. ¿Y sabes también por qué, Carlos Bilbao? Pues por una sencilla razón. Porque Manolo Hermoso fue un hombre mucho de patear la calle, sobre todo de patear los barrios, ¿no? Esto lo recordaba esta mañana también Paulino Rivero, y te lo pueden decir la poca gente que queda ya, porque no quedan tanto, con vida de su época al frente del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Buenas tardes, Chicha. Como periodista, ¿cómo era entrevistar a Manuel Hermoso? ¿Tenía una buena relación con los medios o era un político difícil de abordar en las entrevistas? Fantástica. Yo he de decir que además no sé cómo me las arreglo, que excepto con algunos, que no voy a nombrar, he tenido una relación espléndida con todos los presidentes del gobierno de Canarias. Todavía afortunadamente vive Alfonso Soriano, que fue el primer presidente de la Junta Preautonómica de Canarias. Ya no tenemos a otros de esa época. Y luego, bueno, de la época autonómica total, pues no tenemos a Jerónimo, no tenemos a Lorenzo y no tenemos a Manolo, ¿no? Pero bueno, seguimos teniendo a Román, a Paulino, a Fernando Clavijo y por supuesto no tenemos a Dan Martín. Es verdad que con cada uno, y voy a ser muy concreta a tu pregunta, yo mantuve una relación diferente. Muy buena, porque todos reconocieron mi trabajo al frente de Radio Nacional, tanto como jefa de informativo, subdirectora o directora, y eso sería de mal nacido ser desagradecido el que yo no hablara bien en ese sentido, ¿no? Ellos valoraron el que yo intentara que todas las islas, pues, estuvieran unidas lo mejor posible, ¿no? Fíjate que me emociona el recordarlo. Con Manolo Hermoso, concretamente, mantuve una relación excelente. Él tenía su sede tanto en Tenerife, en la Plaza Los Patos, como en Las Palmas de Gran Canaria. Y bueno, la verdad es que mantuve una relación, la palabra es excelente. No podía rebajar el término. Siempre me atendió, siempre me recibió. Cuando yo le tuve que exponer algunos problemas, la época más difícil de Radio Televisión Española la viví en la época de Adán, porque es cuando Radio Televisión Española quiso hacer y hizo el expediente de regulación de empleo y cerrar la emisora de La Palma, y ahí me tuve que basar en Adán Martín, lógicamente, porque bueno, los tiempos mandan, ¿no? Es decir, en el mandato 2003-2007 de Adán se consiguió que no se cerrara la emisora de La Palma, pero, y además el tiempo me ha dado la razón, está mal que lo diga, pero es así. Pero con Manolo Hermoso mantuve una excelente relación. Cuando Carlos me propuso intervenir hoy, puse mi memoria en marcha a recordar momentos, ¿no? Y tengo una anécdota estupenda de una retransmisión con Manolo Hermoso y Manolo Martínez Pardo. Ya ninguno de los dos está entre nosotros.
y me acuerdo que había un retorno horroroso y Manolo Martínez Pardo no me entendía bien, yo no entendía bien a Manolo Martínez Pardo, compañeros en Radio Nacional, y Manolo Hermoso estaba por medio y nos reímos mucho, ¿no? Entonces, bueno, son momentos dulces y también otros momentos duros, porque bueno, a Manolo Hermoso le tocó también vivir épocas difíciles, no había dinero para todo y te repito, a lo que he dicho hace unos minutos, el tema de vivienda y el tema de ocuparse mucho de la gente, porque él sabía además que él era un baluarte, él era un valor del nacionalismo canario, ¿no? Le tocó, entre las malas épocas, el tema de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que aquí se ponían como ogros, y él dijo, no, Las Palmas tiene que tener también su universidad, no queda otra, ¿no? Entonces también le tocó, vamos a decirlo todo, momentos muy difíciles. La verdad es que te emociona cuando te llaman para recordar a la gente, porque los que tenemos muchas vivencias y nos gusta recordarlas, te das cuenta, primero, cómo pasan los años, y segundo, que en todas las etapas hay épocas difíciles y hay épocas mucho más dulces. Bueno, sin duda, años apasionantes, Chicha, de política, de hechos que cambiaron la historia de Canarias. Yo quería preguntarte, porque ahora estabas haciendo referencia a su figura, a su política, pero da la impresión, también, habiéndolo vivido quizá más joven, que la figura de Manuel Hermoso a nivel político, cuando termina su trayectoria política, también es la de un político que se va por la puerta de adelante, que sale con la cabeza alta, que en ningún momento tiene que buscar otro refugio más allá de su propia empresa para seguir ejerciendo su profesión, que es querido por todo el mundo. En ese sentido también puede representar una gran diferencia con algunos de los políticos de hoy, sin dar nombre. Tú has sido muy elegante, Carlos Bilbao, en explicarlo así, en hacer la entradilla de esa forma, ¿no? Dicho de otra manera, Manolo Hermoso tenía dónde volver para detrás. Es decir, él tenía su empresa, MAE, de prefabricados, y no tenía necesidad. Bueno, luego se vio metido en algunos jaleos y demás, como todo el mundo, porque cuando eres empresario parece que siempre te toca vivir en algunos momentos el ser, digamos, centro de polémicas y demás, pero es verdad, Manolo te miraba para detrás y se encontraba algo. ¿Y sabes el quid de la cuestión, Carlos Bilbao? Que Manolo Hermoso no empezó en la política desde muy, muy joven, hizo de la política su vida. Entonces, yo hoy escuchaba a Ángel Víctor Torres diciendo que acudía a él para hablar cosas y demás. Fernando Clavijo, por supuesto, lo reconoce abiertamente, que le pedía consejos en momentos difíciles. ¿Por qué? Porque, bueno, fue un presidente de Canarias con mentalidad regional, y te insisto, eso le costó algunos disgustos con su partido, y quieras que no, no todo es tan fácil, ¿no? Entonces, bueno, a tu pregunta te digo, cuando miró para detrás, se fue, no creó problemas, no está como algunos expresidentes de nuestro país, España, que no sabemos dónde ponerlos, si ponerlos de florero o ponerlos de macetas, porque no hacen sino crearle problemas a sus propios partidos, y todo el mundo sabe a quién me refiero, porque son de diferentes partidos políticos. Y Manolo Hermoso no. Manolo Hermoso no creó problemas, pero la gente acudió a él, y no lo digo yo, lo dicen los que han acudido a él, incluido Román Rodríguez. Te estoy hablando, gente, de que no es de su partido político, Román Rodríguez, Ángel Víctor Torres, te estoy hablando de gente que es de su partido político, como Fernando Clavijo o Paulino Rivero. Es decir, todos, Adán, lógicamente, no está entre nosotros y no puede contarnos, pero Adán también trabajó codo con Manolo en el Ayuntamiento de Santa Cruz, ¿no? En un área tan importante como urbanismo, que ¿qué te voy a contar a ti y a los telespectadores de Mírame? Que el tema de urbanismo y demás, lo polémico que es. Sí. En resumen, creo que fue un buen presidente, y fue duro aquello de la moción de censura y aquella rotura del llamado Pacto de Hormigón el 18 de marzo de 1993. Los que lo vivimos sabemos que fue así. Bueno, en todo caso, formaba parte de ese juego de la política que luego todos supieron jugar con esa deportividad. Chicha Arozarena, gran periodista, gran cronista, gran memoria, acreedora de grandes experiencias al respecto de todo lo que ha pasado en la política. No se nos ocurría a nadie mejor que tu figura para acercarnos a Mírame de Televisión, Área Canarias 8, la historia
en el general, sobre todo porque muchos televidentes jóvenes también no habrán conocido la figura de Manuel Hermoso y sabemos que tu experiencia, que tu capacidad de trasladar esa información hoy, esta tarde, les ha sido muy valiosa. Muchísimas gracias, Chicharos Arena, por estar con nosotros. Y sin que se me olvide decir una cosa, es muy duro perder un hijo y a Manolo Hermoso le pasó recientemente y yo creo que también eso ha sido una carga emocional muy dura para una persona de 89 años. No quería olvidarme, Carlos Bilbao, de decirlo, porque además Manolo Hermoso fue un hombre muy familiar con Asun, su mujer, sus hijos. Yo al que más conocí en su momento fue a José, que no es el fallecido es el que se llamaba como él, pero ha sido muy duro y era un hombre entrañablemente familiar. Así que un recuerdo para él y para su familia. Pues ahí queda esa nota familiar que nos da también Chicharos Arena de toda la figura. Hemos hablado de todos los planos posibles de la figura de este hombre que fue el cuarto presidente de la autonomía de Canarias. Chicharos Arena, muchísimas gracias por estar con nosotros en Canarias 8. Gracias a ustedes por contar conmigo, porque bueno, lo que pasa es que yo tengo un problema y es que muchas veces me emociono porque son muchas vivencias. Televisión es emoción también. Muchísimas gracias, Chicha. Gracias a ti, un abrazo. Bueno, pues agradecemos a Chicharos Arena que haya estado con nosotros trasladándonos. Queríamos acercarles a la figura de Manuel Hermoso en un día como hoy, el día de su fallecimiento a los 89 años. Recuerden, Canarias está de luto, 4 días de luto en la comunidad debido al fallecimiento de ese cuarto presidente de la historia de la democracia de Canarias. Y nosotros nos vamos a publicidad. Volvemos enseguida, pero no se marchen porque vamos a volver con muchos más temas. Vamos a hablar de la ecotasa que quiere implantar la Oliva. Vamos a hablar de la apertura de Playa Jardín y también tenemos pendiente una entrevista para hablar de toda la actualidad de la Guardia Civil, y es que el cuerpo de la Guardia Civil es uno de los que más demandas tienen y que menos casos se les hacen en torno a la salud mental, pero también a muchísimos otros temas que les vamos a trasladar aquí en Canarias 8 en unos minutos. No se vayan. Caja 7, comprometidos con nuestra gente, te ofrece Canarias 8. Ya de regreso en Canarias 8 en este martes 17 de junio vamos a hablar de ecotasa, un término de esos que parecen ponerse de moda en la actualidad política y social en un momento coyuntural. A veces desaparecen, a veces no, pero en este caso parece que es de los que han venido para quedarse y que además en algunos momentos hasta dividen. Ecotasa sí para los colectivos sociales, ecotasa no para las patronales hoteleras o para el gobierno si incluye a los residentes canarios. Pero lo cierto es que, por ejemplo, ya existe en espacios naturales de varios puntos de Canarias o como una tasa de pernoctación en el municipio de Mogán. Recientemente, el municipio majorero de La Oliva, el grupo de gobierno presidido por el alcalde Isaí Blanco de Coalición Canaria, que gobierna en pacto con el Partido Socialista, daba el primer paso formal hacia la implantación de una tasa turística encargando un estudio económico de viabilidad. Nos interesa abordar esta iniciativa en profundidad con su concejal de Hacienda, Juan Jesús Rodríguez. Muy buenas tardes, concejal. Buenas tardes, ¿qué tal? Juan José. Muchas gracias. Juan José, muchísimas gracias. Disculpe el error. Concejal, según informan ustedes, el ayuntamiento ha encargado ese estudio del que hablamos para valorar la viabilidad económica. ¿De qué tipo sería esa tasa? ¿Sería de pernoctación o sea una tasa natural? ¿De qué estamos hablando? Como bien decías, es un debate que está abierto desde hace tiempo y nosotros llevamos planteándonos con el alcalde Isaí Blanco y sobre todo también con el concejal de Turismo y Medio Ambiente, David Fajardo, el iniciar los trámites para implantar esta tasa turística que es la pernoctación, algo similar a lo que está haciendo el Ayuntamiento de Mogán. Y con lo que pretendemos, pues, como está en ese debate, pues dimensionar los servicios a las necesidades que tenemos en el municipio. Actualmente prácticamente duplicamos la población con la gente que nos visita y para dimensionar los servicios correctamente a lo que necesitamos para los residentes y la gente que nos visita, pues necesitamos una serie de recursos económicos que con nuestros recursos ordinarios no es suficiente. Y de ahí, pues y además esta es una demanda también de mucha parte de la población,
que es algo diferente a lo que se plantea de los espacios naturales, que es algo que también está proponiendo el Cabildo de Fuerteventura. En esos planes de uso y gestión de sus espacios naturales también está abordando este concepto de ecotasa y de cobrar en esos espacios naturales las visitas, pero en nuestro caso, como decías, es a la pernoctación, como algo similar como el Ayuntamiento de Mogán, como está en otras partes de España, en Islas Baleares, en Cataluña, o en otras partes del mundo. Y eso es lo que estamos planteando. Y después de un tiempo de debate, decidimos dar el paso formal de iniciar el expediente administrativo con ese estudio económico, que es la primera parte solamente. Después llevará pues todas las aprobaciones plenarias necesarias y un proceso que iniciaremos un poco más formal, porque ya evidentemente lo hemos hecho con diferentes profesionales, pero con el sector turístico de saber, la parte económica es relativamente sencilla, es decir, los servicios que queremos financiar a través de esta tasa son los de seguridad de emergencias y limpieza, que son tanto para nuestros residentes como para el sector turístico los dos problemas principales del municipio. Y la otra parte vital es saber a través del sector, a través de ese estudio de mercado, de cómo nos afectaría al turismo el implantar esta tasa. Es decir, ¿tendría un carácter disuasorio el que pongamos una tasa para el turismo? ¿Qué cantidades serían las que nos harían distorsionar o no el mercado si la pusiéramos? Es decir, esta parte de escucha y de estudio es un tema bastante serio y que hay que ser muy riguroso y que llevaremos con mucha cautela, porque aunque tenemos claro que es algo que queremos por lo menos recorrer el camino y a ver con qué problemas nos encontramos, como se han encontrado, como decías, el Ayuntamiento de Mogán, por ejemplo, pues tenemos claro que es algo en lo que tenemos que trabajar, porque entendemos que es la única fórmula de poder dimensionar los servicios como se merece la población de La Oliva. Buenas tardes, concejal. Mencionaba usted ahora que los fondos de esa ecotasa, en caso de implantarse, irían destinados a seguridad, a emergencias y a limpieza. ¿Qué porcentaje iría destinado a cada área? ¿Lo tienen ya ustedes definido en ese sentido? Claro, eso es lo que nos va a definir el estudio económico. Es decir, nosotros, por dar números grandes, somos unos 30.000 habitantes en nuestro municipio y aproximadamente duplicamos la población en diferentes temporadas, ¿no? De manera, durante el año prácticamente duplicamos la población. El estudio económico irá por ahí. ¿Cuánto es lo que nos cuesta la mitad de esos servicios de seguridad de emergencia y de limpieza viaria, que no es recogida de residuos, que tiene su propia tasa? Y eso pues dividirlo por las pernoctaciones que tenemos en el municipio y de ahí nos saldrá una cantidad. Y claro, todo esto va ligado a esas mejoras que ya estamos trabajando. No es que implantemos esta tasa y después vendrán las mejoras. No, eso ya a este pleno no nos llegará, pero al pleno de julio irá el nuevo contrato de limpieza que se multiplicará por 3, tanto el personal como los servicios que tenemos, la creación de nuevos policías, bomberos, el nuevo contrato de socorrismo que estamos también en un procedimiento, bueno, algo complejo de resolución del contrato actual por incumplimiento y en la licitación de uno nuevo. Es decir, todo eso pues se dimensionará acorde a las necesidades reales del municipio y en base a ese, digamos, duplicar los servicios, de donde saldrá el coste de la tasa por persona y noche. Y en eso es lo que estamos trabajando, como por poner plazos a finales de este mes, principio del otro, tendremos ya los primeros números, los primeros borradores de este estudio y la idea sería pues aprobarlo definitivamente antes de que acabe el año, es decir, aprobación inicial sobre el pleno, si puede ser septiembre, y antes de que finalice el año poder tenerlo aprobado. Y como digo, sabemos que no es sencillo, sabemos que lleva una parte también importante de contar con el sector, que la verdad es que todo este tiempo que llevamos comunicándolo no hemos recibido un rechazo a estas noticias que hemos ido sacando, y hemos estado explicándolo en todos nuestros medios en todos los medios de comunicación. Y bueno, yo creo que bueno, los vecinos, la acogida ha sido muy buena de la noticia, y la parte del sector turístico, como digo, es la que tendremos que hacer también, esa parte de escucha con ellos de una manera más oficial de como lo estamos haciendo ahora, y entendemos que no van a poner problemas, porque es que realmente cuando tenemos las reuniones con ellos, esos son los problemas que nos trasladan. Hay que mejorar en seguridad, hay que mejorar en limpieza, y queremos que se sepa
que el destino de esta tasa va a ir ligado directamente a la mejora de estos dos servicios tan importantes, no solo para el sector turístico, sino, como digo, para la gente local, que es donde está el debate, ¿no? Porque evidentemente el turismo nos deja muchísimos beneficios, también tiene muchas amenazas. Lo estamos viendo últimamente con la cantidad de manifestaciones que están habiendo, la gente está hablando y entendemos que esas amenazas y ese sobredimensionamiento de los servicios, pues oye, creemos que esta es la manera de que el turismo aporte para además ser un destino más competitivo, porque ese es el otro debate, lo que decía antes, la preocupación de poniendo esta tasa tendrá carácter disuasorio, es decir, dejaremos de tener turistas, en otros lugares está más que demostrado que no, pero bueno, esa es la parte también que nos toca analizar al detalle y nosotros además creemos que es al revés, que pese a ponerle la tasa dimensionando y mejorando estos servicios tan importantes, vamos a ser más competitivos, ¿no? Y bueno, ese es en el trabajo en el que estamos y de verdad que es un reto porque, como dice, solamente lo ha hecho el Ayuntamiento de Mohán, no somos conscientes de otros ayuntamientos que estén trabajando en esta línea, a lo mejor lo están haciendo de una manera hoy un poco más cauta, pero bueno, estamos convencidos que esta es la línea en la que tenemos que trabajar y en ello estamos. Concejal, una última pregunta porque nos quedamos sin tiempo. Quiero saber, esta es una tasa por pernoctación, pero uno de los puntos diferenciales cuando se habla de una tasa de pernoctación es si afectará a las personas residentes, a los otros residentes canarios que vayan a visitar su municipio. ¿Eso lo tienen claro? No, esa parte no la tenemos claro. Sí es cierto que nos gustaría que no fuera así, es decir, que los residentes no tuvieran que pagar esta tasa, pero ahí, bueno, ahí el aspecto jurídico de la ordenanza es el que nos dirá hasta dónde podemos llegar o no, pero evidentemente si pudiéramos decidir, entendemos que no. De todas formas, eso es una parte posterior que nos tocará abordar, es un punto de vista ya quizás más jurídico de a quién podemos bonificar, a quién no, si es un precio pero será inferior, como por ejemplo tenemos en algún establecimiento turístico que el precio es diferente para residentes que para turistas y bueno, es un aspecto que nos tocará definir. Los números, cuando tengamos los números en la mesa ya será el momento de concretar un poco más, pero bueno, la intención sería que no. Muy bien, pues concejal de Hacienda, Juan José Rodríguez, de este caso el municipio de La Oliva, que está estudiando esa posibilidad de acercarse hacia una ecotasa, hacia una tasa de pernoctación turística. Muchísimas gracias por estar con nosotros y explicarnos de una manera tan clara qué posibilidades están estudiando en estos días y veremos qué sale de ahí, de ese estudio. Estaremos muy atentos a cuál puede ser la actualidad y precisamente a esa posibilidad, como dicen ustedes, de que pudiera ser o no aplicable a los residentes, de qué cantidad pudiera llevar, en fin, de toda la actualidad, porque desde luego sí que parece que es un acto de valentía dentro de toda la actualidad que se está moviendo al respecto de este debate en Canarias. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Canarias 8. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, pues despedimos al concejal de La Oliva y nosotros saben, vamos a seguir con más temas, pero saben que pueden estar siempre conectados y trasladarnos sus denuncias aquí en Canarias 8. En Canarias 8 contamos la actualidad que vives cada día. Lo que pasa en tu barrio, en tu calle, en tu vida. ¿Tienes alguna denuncia? ¿Algún problema? ¿Algo que quieres que se sepa? Envíanos tu audio, mensaje, foto o vídeo al WhatsApp 653 30 33 31. O escanea nuestro código QR. Tu voz también forma parte del programa. Canarias 8. Lo que pasa, lo que importa. Bueno, y ahora continuamos con noticias en formato más breve. Dani, comenzamos con una buena noticia para los visitantes de las costas del norte de Tenerife, ¿no? Así es, Carlos, una buena noticia porque este martes, después de casi un año, se ha reabierto ya por fin Playa Jardín en el barrio portuense de Punta Brava. El cierre de la playa se produjo en julio de 2024, motivado por problemas de vertidos, y fue uno de los temas centrales en la moción de censura presentada en agosto de 2024. Desde entonces, el actual gobierno ha priorizado su recuperación mediante una colaboración entre el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento, coordinada a través de la Mesa Canaria. Este grupo de gobierno ha actuado de una manera rápida, se ha trabajado con otras administraciones y el Ayuntamiento ha estado
en todo momento, 24 horas al día, a disposición de todos los vecinos, de todas las vecinas, y esta apertura de hoy va a repercutir también turísticamente hablando, no solamente a los residentes, no solamente al barrio de Punta Brava, sino a los turistas, porque un año más con el cierre de esta playa hubiese sido caótico para el municipio. Más actualidad, y en este caso tiene que ver con La Palma. Recuerdan que le contábamos ese cero energético de hace apenas unos días. Pues bien, Endesa ya ha aplicado un nuevo plan para tratar de minimizar la posibilidad de que hayan más riesgos de ceros energéticos en el futuro y, sobre todo, durante la próxima bajada de la Virgen. Ha anunciado que esta iniciativa se va a poner en marcha desde el 29 de junio hasta el próximo 14 de julio, prestando una especial vigilancia a las instalaciones eléctricas más relevantes. Durante esas fechas veremos si esa vigilancia se traduce por fin en que los palmeros no tengan que lamentar más apagones. Y este pasado fin de semana se produjo este llamativo incidente en la zona de Las Verónicas, en pleno espacio de ocio nocturno del sur de Tenerife. Un coche ardía en llamas y se incendiaba ante la mirada de decenas de personas que se agolpaban a observar la escena. La Policía Nacional acordonó la zona y los bomberos del centro de San Miguel acudieron hasta el lugar para sofocar las llamas. Ahora nos vamos a la isla de Lanzarote, donde también el pasado sábado en la noche se producía un altercado, como están viendo ahora mismo, en la céntrica playa del Reducto, en Arrecife. Un grupo de personas agredieron a un hombre mediante empujones y golpes, llegando incluso a blandir un cuchillo de grandes dimensiones contra la persona que estaba sufriendo este brutal ataque. Efectivos de la Policía Local y Nacional acudieron rápidamente al lugar de los hechos, donde uno de los atacantes fue detenido. Y en Fuerteventura, en el municipio de Antigua, se ha llevado a cabo la detención de una persona por formar parte de una red dedicada al tráfico de personas migrantes provenientes de Marruecos. El detenido actuaba como intermediario y coordinador logístico en Fuerteventura, percibiendo pagos de más de 4.000 euros por persona por la organización de los viajes. El arrestado ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Arrecife, cuyo titular decretó su ingreso en prisión provisional. Recuerden que precisamente hablando de este tema que nos trasladaba Dani Afonso, le hemos preguntado al portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, que nos decía que no era una situación nada habitual en Canarias. Y vamos a hablar ahora porque hace unas semanas tratábamos en este plató varios incidentes relacionados con el cuerpo de la Guardia Civil en Canarias. Desde entonces teníamos el compromiso de hablar más en profundidad de los problemas estructurales que quedaron pendientes en esa entrevista. Y para eso está hoy aquí con nosotros Juan Couse, que es el portavoz de la Asociación de Guardias Civiles en Las Palmas. Muy buenas tardes, Juan. Hola, buenas tardes. Juan, el Cuerpo de la Benemérita cumplía hace poco 181 años, si no me equivoco. En su reciente aniversario ustedes recordaban la evolución del cuerpo desde la creación hasta hoy. ¿Qué avances reales ha habido en derechos laborales, equipamiento y condiciones de trabajo en Canarias y qué siguen sin cambiar? 181 años de forma ininterrumpida, no como otros que se otorgan una antigüedad que no ha sido de forma ininterrumpida. Nosotros hemos avanzado mucho y sobre todo desde hace 30 años, desde que las asociaciones están instauradas en el cuerpo, la Asociación Unificada de Guardias Civiles, venimos del Sindicato Unificado de Guardia Civil y hemos evolucionado mucho, desde que era director general de la Guardia Civil López Valdivieso, que nos instauró las 40 horas semanales, cosa que anteriormente trabajabas 48, 60 horas semanales y no pasaba nada, y los guardias salían de uniforme a la calle. Bueno, pues hemos evolucionado. Ahora estamos en una jornada laboral de 37 horas y media. Tenemos muchos déficits todavía, porque un agente de Guardia Civil trabaja 5 días y libra 2, y un agente de Policía Nacional trabaja 6 y libra 6. Entonces, perteneciendo todos al mismo ministerio, bueno, pues tenemos muchas precariedades laborales que si fuésemos un sindicato igual que tiene Policía Nacional, seguramente conseguiríamos más derechos de los que tenemos actualmente. O sea que ha habido avances, pero no los suficientes. De hecho, ustedes apuntaban a una cifra que es escalofriante: un suicidio cada 26 días en España de sus agentes, con 10 casos en 2023, más de 200 de 2005. ¿Cómo viven esta realidad en Canarias y qué planes concretos proponen ustedes para tratar de solucionarlo? No es un tema fácil de tratar. Desgraciadamente, el último caso que tenemos aquí en Canarias ocurrió aquí en Tenerife, en Tacoronte, un compañero que
tristemente se quitó la vida, y no es un tema fácil de tratar. De hecho, tenemos un grave problema. En Canarias solo tenemos un psicólogo de la Guardia Civil para casi los 4.000 agentes que tenemos destinados. Con los trabajos burocráticos, esta persona no da simplemente con trabajo burocrático que tiene que realizar como para poder atenderlos a todos. Tenemos constancia de que, bueno, esta semana está aquí en la comandancia de Tenerife porque tenemos un caso en una unidad que, bueno, que esperemos que se resuelva más pronto que tarde y no tener que tener otra luctuosa situación como ha ocurrido aquí en Tacoronte. Y no es fácil, pero bueno, ahí se han creado unos teléfonos de ayuda, pero bueno, la situación es difícil porque hay mucha estigmatización en torno a que si alguien se da baja psicológica, pues los compañeros lo tratan de que es un cuentista, pero claro, después se le retira la pistola y bueno, pues un agente que no tenga pistola pues no puede hacer las tareas normales de trabajar en la calle de seguridad ciudadana. Y eso, quiera o no, pues el entorno está mal visto eso. Entonces hay muchos compañeros que no piden ayuda y nosotros les instamos a que la pidan, que no pasa nada, que los problemas mentales, pues desgraciadamente están evolucionando mucho y se está dando, y es algo que hay que tener en cuenta y que le puede pasar a cualquiera. Pero entonces, Juan, me hace usted referencia a un desborde laboral. No hay nada más allá, porque bueno, uno puede estar muy estresado en su trabajo, tener problemas, tener un exceso de carga de trabajo, pero una persona que llega a la dura decisión de quitarse de en medio, de quitarse la vida, quizá tiene alguna otra complicación detrás. Seguramente. No le voy a decir que no. Muchos de estos casos son por problemas familiares. La conciliación de la vida laboral y familiar en la Guardia Civil es algo casi completamente imposible de realizar. Actualmente en Canarias solo hay 5 unidades que están a turnos laborales, que como le he dicho, Policía Nacional tiene 6×6. En Guardia Civil hay solo 6 unidades de todos los acuartelamientos que hay que tengan unos turnos de trabajo establecidos durante todo el año. Yo no le puedo decir a usted de que voy a trabajar en el mes de julio porque no tengo el cuadrante, con lo cual si tengo que cuidar a los chiquillos en verano, que no tienen clase, que no tengo con quién dejarlos, ¿cómo lo hago? O sea, Juan, discúlpeme, ¿usted a día de hoy no sabe lo que va a ser en el mes de julio o en el mes de agosto? No tengo ni idea de qué turnos laborales voy a tener, con lo cual, si yo estoy a turnos, yo estoy en una unidad de seguridad ciudadana donde realizo servicios de mañana, de tarde y de noche, pero no tengo esos turnos, o sea, no estoy 2 días de mañana, 2 días de tarde y de noche, o 3 y 3, como pueden estar estas 5 unidades que tienen unos turnos rotatorios y saben exactamente cómo van a trabajar, con lo cual pueden planificar su vida familiar, pueden saber cómo pueden cuidar a los chiquillos y otra, la concreción horaria tampoco se da. Entonces, si una mujer, por ejemplo, le digo una mujer porque habitualmente son las que cuidan más a los chiquillos, entonces si una agente Guardia Civil tiene que cuidar a sus hijos o es madre soltera, como ocurre en muchos casos, no tiene esa facilidad de que le hagan una concreción horaria para que pueda trabajar cuando tenga a sus hijos en una guardería, por ejemplo. Claro. Entonces, si a eso le sumamos el que no puedes conciliar, no tienes una facilidad laboral para poder trabajar, y tienes problemas en el trabajo por la presión que puedes tener, bien sea de todo el estamento laboral de Guardia Civil o que te quieran aplicar el Código Penal Militar, como ocurre aquí con un compañero de las Américas al que le piden 6 meses de cárcel, que está siendo juzgado en el Tribunal Togado Militar y le piden 6 meses de cárcel por ausentarse de la isla e irse a la península. Imagínese usted qué situaciones puede tener un compañero y a dónde puede llegar. Nosotros, por eso siempre decimos, hay un teléfono de atención psicológica, o cuéntaselo a alguien, o díselo a los compañeros para que activen un protocolo de conductas anómalas y se le retire la pistola y se le ponga, bueno, pues en manos del psicólogo para que sea visto e intentar solventar esto y que no ocurran estas desgracias. Esta es una situación que atañe solo al archipiélago. Quiero decir, ¿se minimiza con respecto a los agentes que están en la península? No, esto es desgraciadamente, afecta a todo el colectivo de Guardia Civil. Aquí en el archipiélago tenemos el gran problema de la insularidad. O sea, no le voy a decir que no. Hay muchos compañeros que a lo mejor están destinados son de una isla capitalina y están destinados en una isla menor. Eso, la triple insularidad, o sea, eso afecta mucho. Entonces, que no puedan venir, por ejemplo, si es de aquí de Tenerife, está en El Hierro o está en Lanzarote, pues que no puedas conseguir un puesto de trabajo en tu isla, les afecta mucho a estos compañeros también. El acceso a la vivienda, porque claro, para ustedes también será difícil. Hablábamos en la anterior ocasión con usted y nos hablaba de un sueldo que no resulta llamativo para lo que sería una persona que se está jugando el tipo, que vela por la seguridad, que tiene esas dificultades para conciliar, quizá esa disposición, ¿no? Porque también usted hablaba de unos horarios, pero no hablamos de qué ocurre si hay una contingencia extraordinaria. En ese caso, no estamos hablando tampoco
de una cantidad elevada. La vivienda está donde está por los aires. ¿Cómo se lleva eso? Bueno, ya lo ha contado el consejero antes. O sea, es un tema que en las islas, con el tema de las viviendas vacacionales y con la carencia de viviendas que hay, es algo bastante difícil de abordar. Pero lo que sí que le puedo decir es que la diferencia de salario entre un agente de Policía Nacional y un guardia civil son 300 euros al mes mínimo. Porque un Policía Nacional tiene un plus de territorialidad en toda Canarias de 150 euros y tiene un plus de turnicidad por trabajar a turnos 6-6, como le he dicho antes, de 120 euros. Es un guardia civil, carecemos de ese complemento. Tenemos un plus de insularidad que en las islas capitalinas es de 140 euros y que en las islas no capitalinas es de 300 y pico un agente base. Pero claro, ahí, en cuestiones retributivas tenemos mucho... Cobramos muchísimo menos. Mira, le pongo un ejemplo. La policía local de Tegueste, en la romería, pues le pagaron a 50 euros la hora, que está bien, que seguramente tendrían que necesitar más, pero es un agente de Guardia Civil, tiene que ir a trabajar y no cobra 8 euros. Entonces, no cobra 8 euros, ha dicho. Sí, claro, porque si te toca ir a trabajar en tu turno de trabajo, pues son 6 veces menos. Claro, pero es que la hora extra o la hora festiva a un agente de Guardia Civil es 1,20 €. Entonces, son 10 euros, sales ir a trabajar. Bueno, hay profesiones que ganan mucho menos sin el riesgo que conlleva ser un agente de policía. Pero claro, a Guardia Civil y a Policía Nacional no se nos aplica la profesión de riesgo. El gobierno actual, el gobierno de la nación, no nos quiere aplicar la profesión de riesgo, con lo cual nosotros nos jubilamos más tarde que el resto de policías locales y policías autonómicos. Buenas tardes, casi noches ya, señor Couce. Hace pocas semanas un agente sufrió la fractura de un dedo durante una intervención que se produjo en un vuelo de Ryanair en Lanzarote. Lo contamos aquí nosotros en el programa en Canarias 8. Según la asociación, solo había 3 guardias en un aeropuerto que en 2024 tenemos que destacar que gestionó cerca de 9 millones de pasajeros. Ustedes denuncian carencias estructurales en casi todos los aeropuertos de Canarias, señor Couce. La Asociación Unificada de Guardias Civiles lleva reclamando para el archipiélago más de 1000 agentes. Canarias es un territorio seguro, pero con estos 1000 agentes más podríamos dar una seguridad mayor a todos los turistas que nos visitan y a toda la población que tenemos. El problema que tenemos en Canarias es que tenemos casi 20 millones de turistas al año. Implica un millón más de personas que nos visitan cada mes. Entonces, la seguridad en el archipiélago tendría que estar en base a la población de hecho, no la de derecho. Entonces, con ese millón más de turistas que nos visitan hay que dar una seguridad. Eso implica más agentes de policía, tanto en puertos como en aeropuertos, como en todos los cuarteles de Guardia Civil. En Canarias solo hay 10 comisarías de policía, el resto del territorio es demarcación de Guardia Civil. Hay muchos compañeros, como por ejemplo en el Hierro, que realizan labores fiscales en el aeropuerto del Hierro porque no hay un destacamento fiscal allí para hacer como en Lanzarote. En Lanzarote no llega a 50 los agentes que hay en ese aeropuerto. Teniendo, como ha dicho usted, está entre los 12 primeros aeropuertos españoles. Tenemos una terminal nacional y una terminal internacional. Tendrían que haber más agentes y ser formados para evitar estos casos de alteración en los aviones. En zonas turísticas como Lanzarote o Gran Canaria, la ratio es muy inferior a la media nacional. Decía usted entonces que ustedes estiman que harían falta unos 1000 efectivos más, digamos, para atender correctamente los turnos, la cobertura de emergencias y atender a esta dispersión territorial que tiene Canarias, ¿no? Esta falta de agentes implica que los guardias civiles no puedan estar a turnos como Policía Nacional de 6x6 y tengan que trabajar 5 y librar 2. Si tuviésemos los mismos agentes que tiene Policía Nacional, seguramente que se podría dar y no tener estos problemas laborales y de conciliación. En el Isla del Hierro, por ejemplo, necesitarían tener 150 agentes por lo menos para poder hacer estos turnos y cubrir todas las necesidades que tienen del puerto al aeropuerto y la crisis migratoria que están sufriendo. Y en el resto de las islas, pues igual, en Lanzarote habría que duplicar casi la plantilla y en Fuerteventura también, teniendo en cuenta que la dispersión en Fuerteventura con los 4 cuarteles que hay, la longitud que hay o la distancia que hay desde Corralejo a Morrojable, es prácticamente imposible que un agente de Corralejo pueda prestar servicio en Morrojable. Señor Couce, en otro reciente incidente, el agresor estaba armado con un cuchillo, lo vimos el día que hablábamos nosotros. Ustedes demandaron activamente pistolas eléctricas porque los agentes, para realizar esa intervención, le dispararon en una pierna. ¿Ha habido respuesta a esas peticiones, a esas demandas? Llevamos casi 15 años pidiendo que nos doten de medios materiales no letales, como son las pistolas eléctricas incapacitantes, porras extensibles, chalecos, fundas de pistola con medidas de seguridad, que antes solo tenían un broche y ha habido agentes a las que les han quitado la pistola y han puesto en riesgo su vida. No hemos conseguido. Bueno, el problema de las pistolas incapacitantes, como en este caso ocurrió en San Mateo, con el señor este que tenía el cuchillo y estaba sin camiseta,
El problema es que no hay 2 pistolas solas. Bueno, por ejemplo, hay 10 pistolas en la provincia de Las Palmas y 10 en la provincia de Tenerife, pero no pueden habilitar a todos los agentes porque se carece de los dardos para realizar las prácticas de tiro. Entonces, bueno, pues ha habido un fallo en el Ministerio al hacer las compras y no se compró el material para que la gente fuese formada. Pero en este caso sí que podría ser utilizado en el de San Bartolomé, en el de San Mateo, de los guardias civiles, que hicieron una labor encomiable, pero bueno, igual que pasó con Policía Nacional en el aeropuerto, en este caso, aun teniendo esa pistola, sería totalmente imposible, porque no estando a menos de 6 metros con un cuchillo, en 2 segundos matas a la gente. Es imposible sacar la pistola y disparar en ese tiempo y tener la certeza de darle en un sitio no letal. Es prácticamente imposible. Claro, lo que un agente de policía tiene que reaccionar en 2 segundos y después transcribir todo eso, un juez tarda un montón de tiempo en tomar una decisión. Claro, entonces nosotros llevamos pidiendo que esas pistolas que vienen con una cámara de grabación, que se nos dota a todos los agentes de cámaras de grabación personal para durante las 8 horas de servicio poder grabar todo lo que ocurre y evitar falsas denuncias que caen sobre los agentes, ahora mismo porque se ven vídeos, pero hay vídeos donde solo se ve el final. En este caso de San Mateo se vio casi toda la actuación, menos el disparo final. En el tema de... Sí, porque había una tercera persona grabando. Claro, y en el caso del aeropuerto de Gando se ve todo porque están las cámaras de seguridad. Si no hubiesen estado esas cámaras de seguridad, seguramente que estos agentes de policía que hicieron una labor espectacular y se pongan como se pongan, no quedaba otra situación que utilizar arma de fuego y abatir a este malhechor, porque nadie ataca con un cuchillo a un policía y al resto de ciudadanos. O sea, esta persona, bueno, pues no quedó otra actuación que hacer. Lo que pasa, Juan, que, bueno, escuchándolo usted, escuchando los argumentos que da desde el principio, y nos queda claro que estamos hablando también de una cuestión de precariedad en todos los sentidos, falta de agentes, evidentemente una falta de apuesta económica que haría que hubieran más agentes, que esos agentes pudieran descansar, pero claro, ustedes están pidiendo a la vez tecnología punta, que es entendible que la pidan, pero no sé si quizás están en una postura un poco utópica, teniendo en cuenta que lo primero no llega, ¿no? Y que parece lo más evidente. No se crea, porque nosotros, desgraciadamente, las fuerzas de seguridad siempre vamos a remolque de los malos. Los malos vas con unos coches impresionantes, con última tecnología, ahí los ven entrar en el estrecho con unas embarcaciones con 6 motores fuera a bordo espectaculares, con comunicaciones GPS, y desgraciadamente los guardias y los policías pues tenemos tecnología del siglo XX y estamos en el siglo XXI. Pero claro, es que eso, bueno, pues es lo que nos ha tocado vivir desgraciadamente. En los últimos meses el Cuerpo de Investigación de la UCO, señor Couce, ha estado en entredicho. Que si filtraciones, que si investigaciones dirigidas. ¿Qué opinión le merece a usted de todo lo que está pasando con este asunto? Mire, la Guardia Civil y la policía, nosotros nos dedicamos a perseguir a los malos. O sea, si una persona no es mala no tiene que tener ningún problema en que la policía lo investigue. En este caso, la UCO pues están haciendo una labor encomiable. O sea, todo el trabajo que esto lleva, teniendo en cuenta que no llegan a 1000 los agentes que están destinados en esta unidad y que necesitarían duplicar la plantilla para poder... simplemente entre operativos, entre analistas, ahora han pedido 500 cuentas al juzgado, al Tribunal Supremo, que pida los datos de 500 cuentas bancarias. Eso todo hay que analizarlo. Hay que hacer un estudio de qué interconexiones tiene esto. Bueno, nosotros pensamos que a todo el mundo le interesa que cuantos más agentes trabajen en esto, antes se acabará con la corrupción. Pero bueno, no es una tarea fácil que tienen. Pero felicitamos a todos los compañeros de la UCO y estamos con ellos a muerte. Es normal entonces que las investigaciones tarden tanto tiempo, porque si se tiene que hacer tanta prospección, pero realmente no se tienen los medios y se carece de agentes, 1 más 1 suma 2. Usted lo ha dicho, pero es que según ha salido en prensa esta semana, al señor Koldo le habían incautado, creo que eran 30.000 archivos. Todo eso hay que escucharlo, todo eso hay que analizarlo, todo eso hay que escribirlo. Si un escritor o un periodista profesional tarda X tiempo en escribir un libro de 490 páginas, un guardia civil que no es escritor, o a lo mejor sí que tiene... Sí. Pero, claro, escribir 490 folios como han escrito y que no haya un error, porque si hay algún error, el abogado va a tirar para atrás la investigación por un número de cuenta, eso lleva un trabajo encomiable, ¿eh? Y realmente el salario que tienen no paga todo el trabajo que hacen. Señor Couce, nos quedamos sin tiempo. Hemos tratado de hacernos eco de todas las reivindicaciones del cuerpo. A mí me gustaría... como última pregunta, pedirle un mensaje al ministro del Interior y al delegado del Gobierno de Canarias. Si tuviera la posibilidad de que estuviera al otro lado de la mesa, ¿cuáles serían sus demandas imprescindibles en este momento?
Bueno, eso sería, como ministro a lo mejor sí, pero como político no, porque la Asociación Unificada de Guardias Civiles tiene rotas relaciones con el Partido Socialista desde el año 2021, porque mucho que nos quisieron saber nuestras demandas, pero de que entraron en el gobierno no nos han tenido en cuenta, y menos el socialista, que aprobaron una proposición no de ley el Día de Canarias para subirnos la insularidad como jueces y fiscales en el 2018, y a la semana entraron en el gobierno y se han olvidado de ella. Pero sí que le pediríamos más medios... Fantaseando en esa posibilidad, en esa hipótesis que yo le pongo. Más medios materiales, actuales al siglo XXI, y más personal para poder seguir siendo Canarias un territorio seguro. Bueno, pues con esa demanda de la Asociación Unificada de la Guardia Civil nos quedamos. Juan Couce, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy físicamente en el plató de Canarias 8. Gracias por el esfuerzo de venir aquí a trasladarnos todas las denuncias, todas las reivindicaciones de un cuerpo que quizás no es suficientemente escuchado y que probablemente en su interior tenga quizá a lo mejor ese defecto en su propia estructura y en esa incapacidad de trasladarle a la sociedad hechos como estos que usted está trasladando aquí, que probablemente muchos desconocen, esa dificultad que tienen en cuanto a la salud mental los propios agentes, el alto índice de suicidios, etcétera, la precariedad laboral. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Canarias 8. Gracias a ustedes por darnos voz a la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Bueno, pues nosotros vamos a terminar ya. Aquí lo vamos a dejar en este martes 17 de junio, pero no sin antes, Dani, recordar a nuestros espectadores de qué manera pueden contactar con nosotros. Así es, Carlos. Como siempre les recordamos, pueden seguir informados de la última hora a través de nuestra web mirametv.com o suscribiéndose a nuestros canales de WhatsApp y de Telegram mediante el código QR que están viendo en sus pantallas. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Termina Canarias 8. Nosotros nos vemos el próximo jueves con muchos más temas aquí en Mírame Televisión. Hasta entonces. Ven y mírame. Caja 7, comprometidos con nuestra gente, te ofrece Canarias 8.